10 de la mañana, 43 minutos. De a poco se ha destapado la sociedad uruguaya y se anima a hablar algo más. No tanto quizás como en otros países, quizás más abiertos a tratar este tipo de temas en los medios de comunicación y en espacios abiertos. Pero de a poco aquí en Uruguay se avanza. ¿De qué hablo concretamente? De sexo y sexualidad. Y sobre este tema vamos a hablar en los próximos minutos. Justamente la licenciada en psicología y sexóloga Gabriela Michelson ha publicado un libro que se llama Sexo a la Uruguaya, una puesta a punto sobre nuestra sexualidad sin velos, mitos ni prejuicios. Es un libro de Grupo Z, un libro de una profesional además que tiene ya participación en medios de comunicación a través de distintos ciclos de Canal 10, por ejemplo, también en TV Libre, y que se la puede leer habitualmente en distintas columnas de opinión en varios medios de prensa. Actualmente publica en Caras y Caretas. Estamos en diálogo justamente con la sexóloga y licenciada en psicología. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. ¿Por qué escribir sobre sexo y sexualidad? ¿Por qué escribir? Bueno, buena pregunta. Escribir sobre todo sobre los uruguayos, ¿no? Cómo están viviendo hoy en día la sexualidad, comparada o teniendo en cuenta lo que nos llega de otros países y de cómo se vive la sexualidad un poco más abierta, más vamos a decir, más exhibida y más expresada, los gustos particulares de cada persona en otros países. Uh-huh. Ahora bien, teniendo en cuenta esa referencia, nos preguntamos qué pasa en nuestro país con la sexualidad, es decir, seguimos manteniendo una sexualidad un poco reprimida, tal vez, por llamarla de alguna forma, o una sexualidad en la cual no se cuentan muchas cosas, y yo me inclino por lo último. Sí. En realidad, no se cuentan lo que realmente se vive y lo que están viviendo uruguayas y uruguayas, descubriendo nuevas modalidades, preguntando, interiorizándose, tratando de derribar mitos. ¿Por qué es eso, Gabriela? ¿Cómo puede identificarse el origen cultural de esa reserva? Y bueno, es propio de la idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros somos sobre todo discretos en todos los ámbitos de la vida, y no, claro, por eso dejamos de serlo también en el sexo. Discreción que no quiere decir pacatería. Claro. Digo, discreción porque la uruguaya ha sido una sociedad liberal en muchos temas, sí, mucho antes que otras sociedades latinoamericanas, por eso te lo preguntaba. Sí, ¿no? sí, pero siempre en la discreción de no manifestarlo abiertamente. Claro. Entonces, uno se encuentra con que uruguayos y uruguayas están viviendo todas estas manifestaciones más liberales de la sexualidad, pero que lo pueden contar o lo pueden manifestar o sentirse más cómodos comentándolo en la intimidad de un consultorio, por ejemplo, o tal vez con amigos o amigas, pero no abiertamente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que caracteriza sobre todo a nuestra sociedad. Pero no por eso quiere decir de que no se estén viviendo, ya te digo, experiencias, formas de vivir, cambios de roles en las figuras masculinas y femeninas, igual que en otros lugares, en otros países del mundo más exhibicionistas, le digo yo, en el sentido de que lo muestran y lo demuestran más. Claro. Lo vemos más, ¿verdad? El libro tiene una introducción, tiene 5 capítulos y un cierre, pero sí, dentro de cada uno de esos 5 capítulos hay varios apartados con distintos temas. ¿Por qué esa estructura? ¿Por qué elegiste esa manera de presentar la sexualidad uruguaya? Bien, porque, a mí me pareció importante primero escribir para todo el mundo, ¿no? Que alguien, que no escribir para un profesional, psicólogo, sexólogo, sino poder escribir para toda la gente, para todo público, que pueda acceder a la información a través de las vivencias de otros uruguayos que plantean a lo largo de los años en que he venido, teniendo consultorios, siendo educadora sexual, ¿verdad? Me he enriquecido con experiencias de gente común, de gente como todos, ¿verdad?, que cuentan sus vivencias. Entonces,
dividí en capítulos el libro, por un lado la sexualidad en la pareja, qué es lo que plantean más comúnmente los uruguayos cuando vienen a la consulta, cómo es que lo viven, con la introducción siempre de algo vivencial, ¿no? Extraído de la realidad de una persona. Y luego la sexualidad femenina, la sexualidad masculina, las nuevas modalidades que se van presentando de sexo en nuestro país, que se viven, y luego las sexualidades en conflicto que lastimosamente siguen existiendo, ¿verdad? Claro. Siempre tratando de que se vive, o sea, que las personas puedan identificarse con las experiencias de otros que a lo mejor están viviendo lo mismo y que bueno, se puede sentir con culpa muchas veces, las necesidades, los deseos o los gustos. Gabriela, la sociedad uruguaya es una sociedad instruida sexualmente, digamos, que tiene conocimiento más allá de que no lo exprese públicamente, ¿o crees que la educación en Uruguay es todavía un debe? Yo creo que ni una cosa ni la otra, digo, es instruida en la parte teórica de tener algunos conocimientos. Algunos digo porque hay muchos mitos, ¿viste? Que los mitos tienen que ver con las mentiras que se transmiten, mentiras o creencias erróneas que se transmiten en sexualidad, y que eso hacen estragos en cómo se vive la sexualidad, ¿verdad? Sí. Porque si uno cree que la sexualidad tiene que ser de tal o cual forma, porque aprendió a través de un mito, su sexualidad puede generarle un conflicto, porque, bueno, entonces nuestra sociedad está llena de mitos. Entonces, por ese lado te puedo decir que no hay mucha instrucción. Y eso parte de que, bueno, recién ahora estamos incursionando, diría yo, en lo que tiene que ver con una educación sexual más explícita en el sistema educativo. Claro. Pero nosotros venimos con una educación sexual más bien del silencio, del no decir, y esa es la que educa más. Lastimosamente, ¿no? Y en general, ¿dónde aprenden los uruguayos de sexualidad? ¿Aprenden en su casa, con su familia? ¿Aprenden en el colegio, en el liceo? ¿Aprenden con un grupo de amigos? Bueno, depende de las edades, digo, ¿no? El uruguayo de edad media, estamos hablando entre los 30, 40 años, ha aprendido a través de sus pares, de sus amigos, y que ese es el riesgo que se corre, porque a través de los amigos se transmiten mitos, ¿verdad? Hoy por hoy los más jóvenes están aprendiendo con una educación sexual que se está impartiendo en los sistemas educativos, en los colegios, en las escuelas. Y bueno, por eso te decía, depende de la edad. Y los más grandes, han aprendido en la calle, digo, ¿no? Y han aprendido en el silencio, que lo que te decía es lo que más se educa, porque se educa más cuando no se habla, porque eso ya está implícitamente diciendo de que lo que no se habla es porque no se puede hablar, no se puede decir, que cuando se habla, y vamos a decir, y se habla entre gente entre nuestros amigos o amigas que se transmite, y ahí es donde se transmiten los mitos, digo, ¿no? Por eso esa es la característica en general, digo, ¿no? De cómo aprendemos los uruguayos y las uruguayas la sexualidad en lo que tiene que ver con la teoría. Después en la práctica está implícito todos los valores y bueno, que eso depende de cada uno, ¿no? ¿Cómo influye en todo este proceso el bombardeo constante de ciertas imágenes y ciertos estereotipos que llegan desde Argentina, por ejemplo, pero también desde otros países quizás un poco más lejanos como Estados Unidos? Sí, eso es una sobreestimulación erótica que a veces hay, digo, ¿no? Y a veces lleva a que las personas tiendan a compararse y a querer alcanzar esos modelos de vivencias de sexualidad que no son, que llegan a conflictuar a la persona, porque sobre todo en la sexualidad lo importante es la autoestima, el estar seguro de uno mismo, lo más posible, ¿no? Lo más cercanamente posible a tener una buena autoestima, a poder expresar lo que uno siente, a poder decir lo que uno gusta, y eso es lo que cuesta, pero que hoy en día se está acercando más a eso, ¿no? A poder decir lo que uno desea, lo que necesita para sentir placer,
Pero bueno, tenemos la realidad de todo esto que nos llega y que bombardea, ¿no? Erotiza a las personas y hacen a veces que caer en un mundo fantasioso donde no todo eso que se muestra es realmente lo real en las vidas comunes de todos y todas, ¿no? Claro, igual puede motivar cierto destape del uruguayo y la uruguaya, ¿o no? Sí, evidentemente todas esas cosas influyen para que se tienda a destape en el sentido de tratar de quitarle misterio, desdramatizar. Desdramatizar, exactamente, me gustó esa palabra, desdramatizar, como que hay más exposición y bueno, pero siempre con la precaución de que eso también puede tener su contracara, ¿no? Uh-huh. Por un lado, rescatemos lo positivo, pero también puede traer en algunas personas algo negativo, ¿no? De querer parecerse a o querer imitar conductas o estilos eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? El libro está dedicado a Santiago y Gastón, que son tus hijos. Sí. ¿Cómo es esa relación de una madre con sus hijos, que es una madre que es mediática, que escribe sobre sexo? Yo en mi caso, no sé si fuera al revés, en mi situación me escondo, no sé qué hago. Bueno, no, mis hijos, yo terminé mi carrera de psicología ya teniendo mis hijos y ellos tienen 24 y 21 años ahora y toda mi carrera de sexología y toda mi actividad mediática fue con ellos desde chiquitos, digo, ¿no? Entonces, la sexualidad siempre estuvo, el tema de la sexualidad siempre estuvo presente en la educación de ellos como cualquier otro tema. O sea que ellos, por suerte, viven, expresan y podemos conversar de este tema como cualquier otro tema. Digo, sin ningún mito, sin prejuicios, abiertamente. Y bueno, puedo decir, son dos varones que a veces dicen, bueno, me han dicho, por ejemplo, es más difícil la educación del varón que de la mujer, ¿no? Yo realmente no lo considero así, digo, siempre la cuestión es cómo es el vínculo y cómo se hablan de las cosas y cómo se puede llegar a ser una mamá preguntable o una mamá que acompaña el crecimiento en todos los ámbitos, no solo físico, sino también de valores, de adquirir experiencias, etcétera, acompañar ese crecimiento. ¿Fue así también con tus padres? No, porque ya era otra época en donde la sexualidad se hablaba muy poco y que uno tuvo que descubrir también con el riesgo de haber caído en mitos también, pero bueno, la idea es que no sea y que no vuelva a ser así, digo, ¿no? Claro. No fue en mi caso la educación que yo le di a mis hijos igual a la que recibí. Por eso uno cambia siempre, ¿no? Trata de que, bueno, de haber experimentado cosas que no fueron tan positivas y poderlas cambiar en la vida, digo, ¿no? Hoy por hoy ellos ya son dos hombres que bueno, ellos dirán cómo se sienten con todo esto, pero nunca han manifestado nada negativo, al contrario, este tema es algo más y no manifiestan ningún tipo de cuestiones negativas por la exposición mediática, como tú decís, ¿no? Claro.